Bienvenidos a Pinto Educa. En el día de hoy hablaremos de los sustantivos. ¡Yujú! Los sustantivos son palabras que nombran a las personas, animales, objetos, ideas o sentimientos. Los sustantivos tienen género, que pueden ser masculinos o femeninos. Los masculinos pueden ir precedidos por las palabras el o los, por ejemplo, el suelo, los montículos, etc. Los sustantivos femeninos pueden ir precedidos por las palabras la o las, por ejemplo, la luz, las casas. Los sustantivos también tienen número, singular o plural. Los sustantivos en singular nombran a un solo ser u objeto, por ejemplo, nube. Los sustantivos en plural nombran a varios seres u objetos, por ejemplo, nubes. Clasificamos los sustantivos según su significado en comunes o propios, colectivos o individuales, concreto o abstracto, contables o no contables. Los sustantivos comunes nombran a cualquier persona, animal o cosa, sin distinguirlos del resto de los de su clase, por ejemplo, pingüino, ballena o barco. Los sustantivos propios nos dicen cómo se llama una persona, un animal, un lugar, diferenciándolos del resto de los de su clase, por ejemplo, Coco, Pini o Elena. Los sustantivos individuales son los que en singular nombran a una sola persona, animal o cosa, por ejemplo, foca, ballena o gaviota. Los sustantivos colectivos son los que en singular nombran a un grupo de personas, animales o cosas, por ejemplo, equipo, colonia o asamblea. Los sustantivos concretos nombran realidades que podemos ver, oír, tocar, oler, por ejemplo, mar, hielo o iceberg. Los sustantivos abstractos nombran acciones, sentimientos, cualidades, por ejemplo, tristeza, simpatía o frío. Los sustantivos contables son aquellos que pueden separarse en unidades, es decir, son entidades que se pueden contar, por ejemplo, pingüino o barco. Los sustantivos no contables son aquellos que designan entidades que no tienen unidad o que no tienen plural. Por ejemplo, no existe el plural de Coco o de Pini. Los sustantivos no contables pueden ser concretos, como por ejemplo agua o sal, o abstractos como inteligencia o valentía. También hay que saber que dependiendo del lugar donde pongamos el sustantivo, en una oración, que es el tipo de enunciado que contiene uno o más verbos conjugados en forma personal, o una frase que, a diferencia de las oraciones, no llevan ningún verbo en forma personal, el significado del adjetivo puede cambiar. Por ejemplo, no significa lo mismo mi casa antigua que mi antigua casa. Esperemos que os hayamos ayudado. Ahora, a ponerlo en práctica. Y os esperamos en la siguiente explicación.